Eh, buenos días iglesia, buenos días a los que están acompañándonos aquí presencialmente a pesar de la pandemia y buenos días a todos los que están allá conectados en los medios digitales. Gracias por estar con nosotros. Me gustaría hoy comenzar con una oración. Me gustaría poner este momento en manos de Dios antes de que nos metamos y digamos, estemos inmersos en lo que hoy vamos a compartir. Señor, gracias por la vida de todos los que están acá. Señor, gracias por su salud, Señor, por su provisión. Gracias por sus vidas, Señor. Señor, yo no sé por qué ellos están acá. Yo no sé por qué vinieron los que vinieron. Yo no sé por qué están conectados los que están conectados. Yo no tengo ni idea, Señor. Pero tú sí sabes. Tú tienes un propósito. Tú sabías que tenían que estar conectados o tenían que estar presentes en la palabra de hoy. Porque tú sabías la razón. Tú conocías, porque tú conoces todo. Tú conoces todas las profundidades de nuestra mente y de nuestro corazón. Y tú sabes que el mensaje de hoy va a dar tranquilidad, Señor. Tú sabes que el mensaje de hoy va a dar certidumbre. Tú sabes que el mensaje de hoy va a dar lo que una persona que está aquí o que está atrás de esta pantalla está buscando y está necesitando, Señor. Gracias por lo que nos permitiste hacer el día de ayer, Señor. Gracias por permitirnos ser un instrumento de tu obra, Señor. Gracias porque nos usaste y nos usaste en lo único que vale la pena hacer, Señor, en este mundo, que es servirte, Señor. Gracias. Amén. Como decía Karen ayer, fue un día de bendición, pero ya Maritza les contará muchos más detalles del día tan increíble que vivimos ayer. Yo voy a ponerme mis gafitas y no voy a dármelas de joven porque si no me pongo las gafitas no voy a poder leer lo que voy a leer. Muy bien, una recomendación. En la iglesia a la que Sofía va, en Tulsa, el pastor tiene un dicho. El dicho que tiene el pastor es, note takers are history makers. Los que toman nota escriben la historia. En cambio, los que no toman nota quedan con dudas, preguntas, no entienden nada de lo que va a pasar. Entonces, a mí me gustaría que hoy yo no voy a poder ponerte en la pantalla todos los versículos de los que yo voy a hablar, porque terminaríamos más o menos 8 de la noche y esa no es la idea. Pero tú vas a tomar nota de algunas cosas y vas a ir a checarlas y vas a ir a revisar si en efecto decía lo que yo dije que decía y lo vas a revisar. Bueno, muy bien. Eh, lo que puso Dios en mí para compartir con ustedes, porque déjenme decirles que nosotros, los predicadores sin experiencia, los predicadores neófitos, los predicadores aprendices como yo, nos demoramos mucho preparando un mensaje. Entonces, tenemos varios días de la semana pensando en el mensaje, de manera que tenemos varios días de la semana con la posibilidad de arrepentirnos, de hablar de eso. Pero si Dios persiste y se mantiene en que eso es, parece que es. Parece que es el mensaje que hay que decir. Muy bien, entonces hoy vamos, yo quise titular esta prédica, eh, la segunda es la segunda es la segunda es la, muy bien, vamos a ver si es vencida. Muy bien, vamos a hablar un poquito de esto. En México decimos la segunda es la vencida, pero vamos a darnos cuenta alrededor de este caminar de estos minutos que estoy refiriéndome a otra cosa. Bueno, muy bien. Entremos en calor entonces. Resulta, esto te va a parecer súper chido, JD, Renata y Romy. Resulta que Juan el Bautista, era un personaje raro. Se ponía ropa de piel de camello. Imagínate hoy en día un personaje, y no era Louis Vuitton, piel de camello, camello. Se ponía ropa de piel de camello, comía langostas, pero no las langostas del mar, las ricas, otras, las que son como medio insectos, eso se lo comía. Entonces este personaje era excéntrico, era raro, era primo de Jesucristo, era primo de Jesucristo, por el lado de la mamá, estaban emparentados. No sabemos si primo hermano, primo segundo, porque eso no se usaba en los judíos, pero era primo, era pariente. Y resulta que ese personaje jugó un papel muy importante en el Evangelio. Porque ese personaje fue el anunciador, el precursor, el que empezó. El que empezó. El Evangelio de Marcos, que después con Marisa aprendimos que no se llamaba Marcos, que ese Evangelio se llamaba el Evangelio de la genealogía. En este Evangelio empieza en el capítulo 1 hablando de Juan el Bautista. Y si nos vamos al capítulo 1 de Marcos, nos damos cuenta que
dice así, del 1 al 8, voy a leerlo rápidamente. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y aquí dice, como está escrito en Isaías, el profeta, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Entonces Juan el Bautista estaba preparando el camino. Y después dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Entonces el propósito de Juan el Bautista era ayudarle a la gente a entender que tenía que enderezar la senda. Se estaban moviendo por el camino equivocado. Y después en el 4 dice, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. Acuérdense que este es el bautismo en agua, en arrepentimiento para el perdón de los pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén eran bautizados en el río Jordán, por él confesando sus pecados. Muy bien, en el último, en el versículo 8 dice, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Él ya empezó a hablar de un él. Él ya empezó a hablar de un él. Empezó a hablar de su primo. Pero resulta que él no sabía que era su primo. Él no lo sabía. Él estaba hablando por inspiración divina. Él estaba diciendo, detrás de mí viene otro, detrás de mí viene otro. Y resulta que ustedes saben el final de esta historia. El final de esta historia es que finalmente Juan el Bautista bautiza a Jesús en el río Jordán. Es más, hasta vacila a la hora de bautizarlo porque no sabe si lo puede bautizar. Y en ese momento inicia algo increíble que se llama el ministerio de Jesús. Jesús vivió 33 años, pero no estuvo en un ministerio de 33 años. Inició el ministerio el día que Juan el Bautista lo bautizó en el río Jordán. Pero el resultado de esto fue terrible porque resulta que el pueblo judío rechazó al Mesías. El pueblo judío, por lo menos en mi Biblia, dice que rechazó al Mesías. Es más, lo crucificó, por si no sabías. Crucificó al Mesías. Y algunos que ven las películas de Hollywood creen que el que crucificó al Mesías son los romanos, porque los ven así con atuendo de romano. Pues los romanos tenían la autoridad sobre Judea, implementaron la crucifixión de forma física, pero el autor intelectual de la crucifixión son los judíos, porque a los judíos se les dio la oportunidad de que Jesús fuera liberado, porque en la Pascua a los judíos les decían, siempre les soltaban un delincuente, un criminal, y esta vez les dieron la oportunidad. ¿Qué quieren? ¿Jesús o Barrabás? Y terminaron crucificando a Jesús. Luego, ¿quiénes fueron los autores intelectuales de la muerte de Jesús? Fueron los judíos, no los romanos, los judíos. Entonces en la cruz se perfecciona el plan de redención que se completa con la resurrección al tercer día. No les estoy diciendo nada nuevo, pero estoy preparando el terreno para lo que viene. Resulta que aquí empiezan a suceder cosas con las que ustedes probablemente no estén tan familiarizados. En el momento en que muere Jesús en la cruz, desciende al abismo. Y el abismo también es llamado en la Biblia como el infierno. Escuchen eso, desciende al abismo. En Mateo 12:40, busquen Mateo 12:40, dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Luego en realidad Cristo muere y desciende para expiar tus pecados, desciende. Es tan grande el peso de tu pecado y de mi pecado que lo mandamos al abismo, lo hacemos descender. Y aquí viene algo fantástico, fantástico para que nosotros los cristianos defendamos nuestra fe de una forma diferente. Escuchen esto. ¿Jesús resucitó o no al tercer día? ¿Lo hemos leído o no? ¿Quién tiene aquí una duda de que Jesús resucitó al tercer día? Porque si tiene alguna duda, vamos a hacer un servicio aquí en Unidos dentro de poco tiempo donde vamos a hacer un análisis forense de eso. Pero eso no es hoy. Eso no es hoy. Jesús resucitó, no tenemos dudas. Pero mira lo curioso. Los restos de Jesús no están en ninguna tumba porque resucitó. ¿Sabías tú que los restos de Buda están en un cofre de cerámica guardados en un lugar del noreste de China? Buda murió hace 25 siglos, pero sus restos están. Ay,
No me digas, Buda murió y no resucitó. No. ¿Quieres más? Mahoma. Mahoma, los restos de Mahoma están en la mezquita de Medina, allá en Arabia Saudita. Murió en el siglo VII. Y de pura casualidad los dos, dice la historia, que murieron de cosas similares, problemas estomacales. Pero ¿sabes? Esas dos tumbas tienen muertito. Hay una sola tumba que no tiene. Hay una sola tumba que no tiene muerto. Estas otras tumbas tienen muerto. Cuando Jesús es crucificado y resucita el tercer día, se perfecciona el plan de salvación y pocos días después de eso inicia lo que se llama la iglesia. Porque la iglesia inicia en Hechos 2, en un momento que ustedes conocen como Pentecostés. Entonces vamos a entrar en materia y vamos a construir rápidamente 7 hitos para explicar el Evangelio. 7 hitos. Cuando escribo la palabra hito, quiero que entiendan que estoy hablando de flechas. Flechas. Entonces vamos a hablar de 7 flechas que explican el Evangelio. Esto sería algo así como el Evangelio para dummies, pero les voy a decir cosas que estoy seguro que muchos no conocían. Lo primero obvio es que acuérdense que Juan el Bautista estaba diciendo: el que viene detrás mío es el Mesías, y un día vino y fue manifestado el día que fue bautizado en el río Jordán, que empezó su ministerio. Si leen un poco con más detalle la Biblia, se abrió el cielo y Dios dijo: ese es mi hijo en el cual tengo complacencia. Luego ese día se manifestó este primer hito importantísimo del Evangelio. Muy bien, arrancó el ministerio de Jesús. ¿Y por qué pongo esto hacia abajo? Porque ¿de dónde venía Jesús? Del cielo. ¿Qué hay aquí, JD? Cielo. Aquí está la tierra. ¿Y qué hay debajo de la tierra? El abismo. Entonces, por acá estaba Dios. Jesucristo se encarna en hombre, baja e inicia el ministerio de Jesús. Muy bien. Esto dura exactamente 3.5 años. Exactos. 3.5 años dura el ministerio de Jesús. Muy bien. Pero mira lo que pasó. Lo mataron. Lo mataron, ya lo leímos. Ya vimos que lo mataron. Y entonces en el momento en que lo matan, también sabemos que resucita al tercer día. Entonces bajó a las profundidades de la tierra y después volvió a subir al cielo, Yo sé que esto parece escuela dominical, pero voy a decirte cosas, estoy seguro, en las que no habías pensado. Muy bien. Después de la resurrección, para que lo sepas, Jesús no anda por aquí merodeando. Quiero que sepas que no está en Interlomas ni está por aquí. Se fue. Desde ese día no ha vuelto. Nos dejó a alguien, pero desde ese día no ha vuelto. No ha vuelto. Porque nos dejó al Espíritu Santo. ¿Sí? La Biblia dice que nos dejó al Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, aquí surge y nace algo muy importante. Muy importante. De aquí para acá, este evangelio, esta palabra que Juan el Bautista había dicho, era predicada a los judíos. Esto era predicado a los judíos. De aquí para acá pasa algo fantástico en la historia, y es que nace la iglesia. Les voy a leer lo que dice Efesios 3, 2 al 6. Dice así: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Y en el 5 dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, dense cuenta de esto. Desde acá inicia la iglesia y el apóstol Pablo empieza a decir que nosotros los gentiles, los que no somos judíos, somos copartícipes de una promesa. ¿Cuál promesa? Somos coherederos. Cuando uno le dicen que es coheredero, uno heredó algo junto con alguien. ¿Qué es lo que heredamos?
¿Qué es lo que los judíos heredaban? ¿Qué es lo que los gentiles también heredamos? Heredamos la salvación, heredamos la vida eterna. Luego ese mensaje que se había predicado antes a los judíos nos empieza a incluir acá con el nacimiento de la iglesia, nos empieza a incluir acá con el nacimiento de la iglesia. Y ese es el misterio del que Pablo habla en Efesios. Entonces aquí yo sé que se están empezando a confundir, pero ahora los voy a desconfundir. Muy bien. Resulta que empecemos a entender algo muy importante de las fechas. Nosotros estamos acá. Nosotros estamos acá. No sé si acá o acá o acá, ni me importa, francamente. No sé en dónde estamos, pero el usted está aquí, está en esta línea. Yo les dije que eran 7, ¿no? Contemos. 1, 2. ¿Faltan? ¿Y estamos parados? Acá. Estamos parados acá. Algunos que les gusta asustar a la iglesia creen que estamos parados en este borde. Yo no sé. Yo no tengo ni idea. Pero cuando uno observa lo que está pasando en el mundo, uno tiende a pensar que se parece mucho a lo que los autores de los libros en la Biblia hablaban cuando se referían al fin de los tiempos. Se parece mucho. Pero yo no sé si estamos parados acá o acá o acá. Pero quiero que nos devolvamos a una cosa muy importante. Nada de lo que pasó acá pasó por casualidad. Voy a explicarles por qué. Y esto empieza a volverse asustador. Aquí sí empieza a volverse asustador. Cerca de 500 años antes de la venida del Mesías, hubo una profecía de Daniel. Daniel vivía en el exilio en Babilonia. Ustedes conocen la historia con el rey Nabucodonosor, y esa se la conocen de escuela dominical todos, del horno y del león y todas esas cosas. Bueno, Daniel vivía en el exilio y Daniel tuvo unas visiones sobre el mismo tema, pero varias visiones. Y como no entendía claramente, hubo un ángel que vino y le ayudó a interpretar esas visiones. Y hay una visión en el capítulo 9 de Daniel que habla la vamos a leer ahora, que habla de los 70 semanas, de las 70 semanas. Entonces quiero que vayamos, por favor, y este va a ser el pasaje central. Vayamos por favor rápidamente a Daniel 9 del 24 al 27. Por favor vayamos a Daniel 9 del 24 al 27. Les voy a leer lo que dice. 70 semanas están determinadas sobre el pueblo y sobre su santa ciudad. ¿Cuál es la santa ciudad? Jerusalén. Muy bien. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. O sea que se va a acabar el pecado, se va a acabar la prevaricación, se va a ungir al santo de los santos y van a transcurrir 70 semanas. 70 semanas. Por supuesto que cuando ya no hay pecado, es en la segunda venida. Cuando se unge al santo de los santos es en la segunda venida. Pero ¿cómo es posible que Daniel está diciendo que van a transcurrir 70 semanas desde allá hasta el final? Escuchen qué tipo de reloj está usando Daniel. Daniel está usando un reloj en el cual cada semana tiene 7 años. No tengo tiempo de explicarles otras partes de la Biblia, pero hay muchas donde una semana está compuesta de 7 años. Muchas partes de la Biblia hablan de eso. Entonces, 69 semanas, ¿cierto? Por 7 años dan 483 años. Sigamos leyendo Daniel en el versículo 25. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, coma, hay una coma, y después dice, y 62 semanas. ¿Cuánto da 7 más 62? 69, ¿cierto? En matemáticas normales. ¿Sí o no? Muy bien. ¿Y qué dice después? Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces mire la profecía que está dividida en dos partes. Dice que desde que se da la orden, desde que Artajerjes
que fue otro de los gobernantes de los pueblos que sometieron a los judíos después de los babilonios. Artajerjes da la orden de restaurar el templo que había sido destruido por Nabucodonosor. Cuando se da la orden de restaurar, y lo pueden ver en Nehemías, hasta que el Mesías es crucificado, pasan 483 años, 69 semanas. Si usted ve la historia de Flavio Josefo y ve cuándo, no en la Biblia, en la historia, la orden de restaurar Jerusalén es dada y corre el reloj hasta la Pascua en la que Jesús es crucificado, corren 483 años. Yo no lo creía hasta que lo revisé. Me pasaban escalofríos por la espalda. No podía creer que fuera tan absolutamente exacto, que pronostica eso y dice, como dice Isaías, el Mesías entrará en la gran ciudad a lomo de asno. ¿Y cuándo fue que Jesús entró a Jerusalén a lomo de asno? En la Pascua, previo a la crucifixión y a la muerte. Entonces, lo que espanta de esto es que son 69 semanas, falta una. Falta una. O sea que si multiplicáramos por años, faltarían 7 años. Salvo un detalle muy importante. Sigamos leyendo Daniel, por favor. Ahora pasémonos al versículo 26. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces, esta profecía se detiene en el momento de la muerte del Mesías, porque todo lo que dice en el versículo 26 ya pasó. Ya Jerusalén fue destruido, ya Tito acabó con el templo, ya pasó todo eso. Pero la última semana está en el versículo 27 y esa semana no ha pasado. El reloj se paró. Y la última semana dice, y por otra semana, escuchen, otra semana, ¿cuánto es una semana? 7 años, gracias. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Lo que está escrito en el versículo 27 no ha pasado. No ha pasado. Pero déjenme, deténganse y no lean tan rápido. La ciudad de muchos, un pacto con muchos, es un pacto que hace Jerusalén con enemigos. Entonces empieza a pasar esto, que es impresionante. Faltan 7 años, una semana. Lo que pasa es que no sabemos esto qué tan largo es, pero falta una semana. Pero miren lo que va a pasar. Inicia un periodo que se llama la Gran Tribulación. La Gran Tribulación no es un término bíblico. No es que aparezca así. Pero muchos teólogos le han llamado a este periodo de 7 años, que sí es claro que son 7 años, como la Gran Tribulación. En este momento dice Daniel que acá, al comienzo de ese periodo, al comienzo de esa semana, va a haber un pacto. Aquí va a haber un pacto. Entonces va a haber alguien que va a hacer un pacto de paz entre Jerusalén y sus enemigos. Después, cuando tengan tiempo, lean Ezequiel 38 y 39. Ahí van a ver contra quién. Y resulta que a la mitad de este periodo, ¿cuánto es la mitad de 7? 13, 3 años y medio. A la mitad de este periodo, él mismo va a destruir el pacto. Y él mismo va a acabar los sacrificios. ¿Los sacrificios en dónde? ¿En cuál templo? En el templo restaurado en Jerusalén. Que también la palabra dice que lo van a restaurar por tercera y última vez. Entonces, por acá se restaura el templo. ¿Sabe cuánto se demora una nación tan rica como Israel en construir el templo? Más o menos 10 minutos. Más o menos 10 minutos. El templo se inicia y cuando usted vea que el templo esté hecho, empieza a preparar la maleta. En la mitad de este tiempo va a aparecer este personaje. Y este personaje, los últimos 3.5 años, va a regir en la tierra. Y este periodo es exacto.
Él hace el pacto acá, Él incumple el pacto acá, y Él hace una cosa que se llama la abominación desoladora en el templo en Jerusalén, y hace que todo el mundo lo adore. Y en el momento en que todo el mundo lo adore, Él ya sabe que le quedan 3 años exactos, porque este personaje va a ser crushed, destruido, pulverizado por nuestro Dios que va a venir. Eso es lo bonito de la historia, que este personaje haga lo que haga, va a ser pulverizado, crushed, aplastado, hecho polvo por el que llega en la segunda venida. Y lo más interesante de esto es que hay que entender que estas fechas que están acá pintadas, todas tienen una razón de ser. Algunos dirán, ¿por qué Jesucristo resucitó al tercer día? Esa pregunta me la han hecho a mí. A mí me han dicho, Santiago, ¿por qué Jesucristo resucitó al tercer día? Pues tiene el poder de Dios, es Dios mismo. ¿Por qué no resucitó a los 20 minutos? A la hora, al día siguiente, para por lo menos pasar una noche muerto. ¿Por qué resucitó al tercer día? Y resulta que la explicación está en la Biblia, en la profecía está la explicación de todo esto. Volvamos acá. Daniel dice que esto, desde la orden de la restauración del templo hasta el Mesías, entrando a la gran ciudad, a lomo de asno, son 483 años. Muy bien. ¿Usted se acuerda que Jesús llegó el domingo de Pascua, el que llamamos Domingo de Ramos? ¿Se acuerda de eso? ¿Usted sabe qué pasa en la Pascua de los judíos? La palabra Pascua para el castellano no es fácil de interpretarla porque no dice nada. Pero la palabra Pascua en inglés es Passover. Passover es saltarse a alguien. Por ejemplo, si yo tuviera un dulce y no tuviera muchos, pero sí tuviera algunos, y le diera un dulce a JD, pero después le doy otro a Renata, I passed over Romina. Me acabo de saltar a Romina. ¿Qué es lo que pasó cuando estaba sucediendo las plagas en Egipto antes de la liberación del pueblo de Israel? Hubo una muy importante que fue la muerte de los primogénitos. ¿Ustedes se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan que los judíos tenían que marcar el dintel de la puerta con sangre? ¿Qué le pasaba al ángel de la muerte cuando llegaba a la casa? Decía, voy a matar al primogénito de esta casa, pero miraba el dintel. Y si el dintel de la puerta tenía rojo, passed over. Me salto esa casa y voy a la siguiente. Eso se llama Pascua. Y eso lo celebran los judíos. Y lo celebran desde la salida de Egipto, desde épocas de Moisés. Celebran eso. En ese momento, Jesús va en el burrito y va entrando a Jerusalén. A los pocos días es apresado y a los pocos días es muerto en la cruz. Pero ¿sabes qué pasa el día de la Pascua? También inicia otra fiesta. La Pascua dura un día, pero el mismo día de la Pascua inicia una fiesta que dura 7 días. Esa fiesta se llama la fiesta de los panes sin levadura. ¿Por qué los panes sin levadura? Porque salieron corriendo de Egipto y no tuvieron tiempo de que el pan leudara. Se lo comieron de afán. Entonces ellos celebran 7 días que comieron pan sin levadura cuando iban huyendo del faraón. Entonces inician 7 días. Entonces en esos días Cristo es apresado, es juzgado, es condenado y es crucificado y muerto el viernes. ¿Cierto? El día sábado para los judíos es el día del reposo, ¿o no? El Shabbat. Muy bien, y es el día que termina la fiesta de los panes sin levadura. Al día siguiente es el primer día de la semana, después del día del reposo, sucede la otra fiesta muy importante de los judíos. Es la fiesta de las primicias. Inicia al día siguiente del día de reposo, después de la fiesta de los panes sin levadura. Cristo no podía resucitar antes porque Cristo tenía que hacer que su resurrección coincidiera con el día de las primicias. ¿Por qué? ¿Por qué era el día de las primicias? ¿Las primicias de quién? ¿Las primicias a quién? Esto me pareció impresionante. Vámonos rápido. Primera de Corintios 15, 20, 23.
Primera de Corintios 15, 20, 23. Dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces Cristo tenía que resucitar el día de las primicias, porque Cristo tenía que confirmar que al Él resucitar y ser la primicia, nosotros también resucitaríamos. ¿Qué es una primicia? Una primicia es un anticipo. Eso es una primicia, el primer fruto. Yo te doy los primeros frutos. Entonces, Él es el primer fruto de que la resurrección es real y que es para nosotros y que nosotros la vamos a tener acá. Si nosotros en este transcurso de tiempo llegamos a morir, en esta segunda venida vamos a resucitar, porque nosotros somos, Él es de nuestro cuerpo la cabeza y nosotros somos el resto del cuerpo. Si la cabeza resucitó, el resto del cuerpo va a resucitar. Entonces, por eso tenía que suceder eso en el tercer día. Muy bien. Ya vimos un poquito la profecía de Daniel. La profecía de Daniel, yo sé que le quita el sueño a mucha gente. Yo sé que le quita el sueño a mucha gente. Pero aquí quiero centrarme en algo muy importante. Algunos dirán: Santiago, ya dinos dónde estamos. ¿Dónde estamos? ¿Estaremos acá? ¿Estaremos acá? ¿Qué irá a pasar? ¿Qué irá a pasar? Yo no puedo decirles dónde estamos porque no lo sé. Y tampoco lo sabe nadie. Pero por favor no escuches a nadie que le ponga fecha a esto. Por favor no escuches a nadie que le ponga fecha. Hay por ahí un pastor, un señor Rigoberto, no sé qué cosa, que anda diciendo que el rapto de la iglesia y la gran tribulación y todo va a empezar en este año, en el 2021, por allá en mayo. Y hace unas conjeturas y unas cosas que son solamente habladurías, y eso lo hace un falso profeta. Eso lo hace un falso profeta. Pero sí hay unas cosas que es importante que sepamos. ¿Se acuerdan cuándo empezó la iglesia? La iglesia empezó en Pentecostés. La iglesia empezó en Pentecostés. Acuérdense que Jesús ya se había ido. ¿Saben qué quiere decir Pentecostés? Pent quiere decir 5. Cost quiere decir multiplicado por 10. ¿Cuánto da 5 por 10, JD? 50. Pentecostés es exactamente 50 días de la Pascua. Exactamente 50 días de la Pascua fue entregado el Espíritu Santo a los apóstoles. Y exactamente 50 días después de la Pascua, Moisés entregó las tablas de la ley a los judíos. Las tablas de la ley eran el primer pacto, ¿o no? ¿No eran el primer pacto? Hagan esto. ¿Cuál es el segundo pacto? El segundo pacto se perfeccionó, se materializó acá, cuando nos entregó al Espíritu Santo. Muy bien, entonces, ¿qué va a pasar acá? Aquí es donde uno empieza a dormir más mal, empieza uno a preocuparse. Porque mire lo que pasa. Este periodo de la gran tribulación está descrito con lujo de detalles en el Apocalipsis, sobre todo en los capítulos del 6 al 19. No vamos a poder leer eso, no vamos a poder leer eso. Pero cuando tengan ganas de no dormir, lean los capítulos del 6 al 19 y ustedes verán si lo que dice ahí lo creen o no. Ya se dieron cuenta que esto le achuntó con cronómetro astronómico. Ustedes verán si lo que está escrito ahí lo creen o no lo creen. Yo solo les voy a leer un pedacito de lo que va a pasar acá, para que vean que estamos hablando de una cosa en serio. En Apocalipsis 6, por favor vayan a Apocalipsis 6, versículos 7 y 8. 6, 7 y 8. En el 6, 7 y 8 dice lo siguiente: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré
y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue, quiero que nos centremos ahí en esa parte después de la coma, por favor. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. Si les gusta la matemática, ¿dice ahí la cuarta parte de la tierra o me lo inventé? Ahí, ¿ustedes son buenos para los fraccionarios? Un cuarto de la tierra. ¿Hacemos cuentas? ¿Quieren que hagamos cuentas? Hay gente que dice, Santiago, esto no va a pasar porque los hechos de los que habla esa tribulación ya le pasaron al pueblo judío antes, o ya pasaron antes. ¿Usted cree que si no se hubiera muerto la cuarta parte de la humanidad antes, no lo sabríamos? ¿No estaría documentado en la historia? No se ha muerto la cuarta parte de la humanidad en ningún momento atrás. Esto va a ser una cosa tremenda lo que va a pasar acá. Tremenda. Escuchen esto. La humanidad, según las últimas cifras, está acercándose a los 8 billones de habitantes. Para que no peleemos, dejemos el número en 8, ¿vale? En 8. La cuarta parte de 8, la última vez que yo hice una cuenta, era 2. 2 billones de personas van a ser muertas en la gran tribulación. 2 billones de personas. Algunos dirán, ay, pero ¿qué es un billón? ¿Un billón? Pues el COVID hasta el viernes había matado 490,000 personas. Y mire lo que produjo. Y ha matado 490,000 personas, medio millón. 2 billones de personas son 4,000 COVID juntos. 4,000 COVID juntos. Quiero que les quede claro esto. Lo que aquí va a pasar es 4,000 veces más grande de lo que acaba de pasar con el COVID. Ahora, usted puede decidir no creerlo. Como también puede decidir no creer esto. Como también puede decidir no creer nada de lo que hay acá. Yo prefiero creerlo. Usted dirá, llámeme cobarde. Sí, soy cobarde, yo prefiero creer. Porque si esto ya pasó, yo creo que lo que la Biblia dice que va a pasar acá también va a pasar. Entonces, después de haber hecho esto, ustedes dirán, bueno, qué mensaje tan motivador. Qué bárbaro. Santiago amaneció hoy increíble, nos dejó pero reenergizados para salir. Resulta que hay una solución a esto. Bueno, hay varias. Usted puede ignorar todo esto y arriesgarse. Pero hay una solución. Hay una solución. Hay una esperanza, hay una posibilidad para que nosotros tengamos un destino diferente. Entonces, le voy a mostrar cuántas flechas hay. JD, ¿cuántas flechas hay? Cuéntalas, por favor. 1, 2, 4, 6 es lo mismo que. ¿No? ¿Cuántas flechas faltan? Falta una flecha. Entonces, hay algo que se llama el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia. Lo que pasa es que la Biblia no dice que sea acá, ni tampoco que sea acá, ni tampoco que sea acá. No dice en dónde es. Pero sí dice que es antes de esto. O sea, la única cosa que tenemos certeza y que podemos hablar con certidumbre es que es antes de esto. No sabemos nada más. Pero les voy a mostrar unas evidencias de por qué yo creo que pasa acá. Pero puedo estar equivocado y si usted cree que pasa aquí, 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 ¿sabes qué? No me importa. Perfecto, te felicito. No pasa nada, no peleamos por eso. Pero te voy a mostrar unas razones de por qué creo que pasa acá. Mira, primero, Dios libra a los escogidos de su juicio. Yo te pregunto, si tú crees en Jesús, sigues a Jesús, fuiste perdonado de tus pecados, pues eres de sus elegidos. Y Dios libra a sus elegidos. Si tú vas a Lucas 17, del 27 al 30,
vas a darte cuenta que siempre los elegidos fueron librados de la ira y del juicio de Dios. Mira, en el 26 dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. ¿Sabían ustedes que Noé construyó el arca en un lugar donde nunca había llovido? ¿Sabían eso? No construyó el arca por allá en el sur de la India en la época de los monzones. No construyó el arca por allá en Chiapas donde llueven todos los días. Construyó el arca en un lugar donde nunca había llovido. Imagínate la risa de la gente. Y se rieron hasta el día en que empezó a llover. El día en que empezó a llover se les fue la risa. De súbito. Sigamos leyendo. En el 28, así mismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Yo creo que uno se burla del vecino que salvaron hasta que en la casa le cae el primer granizo de fuego. Con el primer granizo de fuego que caiga en la alcoba de la mujer, de la suegra, ahí debe caer el primero. Ahí uno se da cuenta que el tema va en serio. El tema va en serio. Entonces, muy bien, primera razón, los justos son protegidos de la ira de Dios o han sido protegidos históricamente de la ira. Segunda razón, esta es la que más me gusta. ¿Será que si esto sucediera acá al final, si el rapto sucediera acá, sería un poco raro porque nos vamos a marear? ¿Por qué nos vamos a marear? Porque nos vamos para volver. Sí, nos mareamos. Nos da problema de altura. Le voy a decir por qué nos vamos para volver. Mira esto. Váyase por favor conmigo a Apocalipsis 19:14. Apocalipsis 19:14 dice: los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Ya lo leyeron? Bueno, ¿sabe? Pero oiga la ropa bien. ¿Qué ropa tenían? Lino finísimo, blanco y limpio. Y le seguían en caballos blancos. ¿Sabe a qué está haciendo referencia? A cuando Jesús vuelve con su ejército y destruye a este personaje. ¿Quién es parte de su ejército? ¿Quién viene en esos caballos? Sí saben montar a caballo, ¿no? Espero que sepan montar a caballo. Para que vengamos con el Señor y destruyamos a este personaje por portarse mal. Muy bien, entonces, sigan leyendo. Ahora si leen los versículos del 7 al 8, sabrán algo. Dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones de los justos. Entonces, ¿por qué están conectados estos dos eventos? Escúchenme con claridad. La Biblia habla muchas veces en el Nuevo Testamento de las bodas del Cordero. ¿Qué son las bodas del Cordero? El matrimonio entre Jesús y la iglesia. Nosotros somos la novia, Jesús es el esposo y nosotros vamos a ir al matrimonio y vamos a ser raptados en el matrimonio. ¿Y sabe cuánto duran los matrimonios judíos? 7 días. ¿Y sabe cuándo se llevan a la novia? El día primero. Se llevan a la novia. ¿No se le parece esto a 7 días? En el calendario de la Biblia. Entonces, nosotros vamos a ser llevados. Podríamos ser llevados acá, pero ahí mismo nos traen, nos mareamos. Se nos desequilibra el oído. Muy bien, sigamos. El Apocalipsis en los capítulos del 1 al 3 habla de la iglesia. Es más, de las 7 iglesias. Del capítulo 4 en adelante no vuelve a tocar el tema de la iglesia, que es exactamente cuando empieza a hablar de esto en detalle. ¿Se acuerdan que les dije que tenían que tomar nota para después investigar? Cuarto razón, estamos en el cielo cuando seamos juntados por Dios. Miren, esto me pareció a mí impresionante. Algunos dirán: no, viene en la segunda venida y después todos nos vamos y ahí se hace toda la cosa de los que opinan que está acá. Pero fíjense una cosa, en Mateo
24:31. Por favor, vayan a Mateo 24:31. Dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Pero siga leyendo. De los cuatro vientos, desde un extremo del cielo al otro. Ahí no dice desde un extremo de la tierra al otro. Ahí dice desde un extremo del cielo al otro. Luego, antes de que Él venga con su ejército, Él acopia, acumula, junta su ejército y lo junta desde todos los extremos del cielo. No estamos en la tierra nosotros, ya estamos allá, cuando Él junta su ejército. Muy bien, quinta y última razón. Esto me parece impresionante. Al principio de la gran tribulación, el Espíritu Santo, que tiene muchos roles y que es eterno y que siempre estuvo, deja de estar cumpliendo uno de esos roles. Miren esto es impresionante. Vayan por favor a Tesalonicenses 2:7. Por favor, Tesalonicenses 2:7. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que quien al presente lo detiene. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces miren lo que dice Tesalonicenses, que hasta acá siempre ha habido iniquidad en la tierra, siempre ha habido maldad en la tierra, pero ha sido refrenada, ha sido contenida por el Espíritu Santo. Y dice Pablo que va a ser quitada esa facultad al Espíritu Santo. Va a ser quitada. ¿Y usted ya se imaginó la tierra sin el Espíritu Santo? Si la tierra es lo que es hoy, ¿se la imaginó ya sin el Espíritu Santo? Entonces va a ser quitado, va a ser quitado. Acuérdese que fue traído acá. Fue traído como el Consolador. Juan decía, os conviene Jesús decía en Juan, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, y si me fuere, os lo enviaré. Cuando se va, les manda el Consolador. Luego, el Espíritu Santo en esa capacidad y rol llega con la iglesia. Y se va esa capacidad y ese rol cuando la iglesia se va. Algunos dirán, no, el Espíritu Santo permanece porque durante la gran tribulación hay miles de salvos. Claro, hay miles de salvos y para que haya gente salva tuvo que estar el Espíritu Santo, pero no en ese rol. No en ese rol, porque yo contestaría que el Espíritu Santo es eterno, siempre estuvo. Y yo te pregunto, ¿se habla del Espíritu Santo por allá? No, se habla acá. Algunos dirían, Jesús es eterno, siempre estuvo, sí, pero se habla acá. No se habla allá. Hay unas profecías que lo anuncian. Entonces, todos son eternos, pero aquí desaparece uno de los roles del Espíritu Santo. Muy bien, ¿dónde está la parte motivacional de esto? Porque algunos dirán, no, pero este señor ya nos dejó para dormir mal. ¿Dónde está la parte motivacional de esto? La parte motivacional de esto tiene que ver con que en Efesios 1:14, se habla de que las arras de nuestra herencia y la redención de la posesión adquirida para la alabanza de la gloria, nosotros tenemos un compromiso. Y ese compromiso, a ver, volvamos a hablar del matrimonio. Hablamos del matrimonio judío. Cuando hay un matrimonio, ¿a las mujeres les dan antes del matrimonio un anillo de compromiso o no? Porque sin anillo de compromiso ustedes, mujeres, todavía no creen que el hombre habla en serio. O sea, no es suficiente llevarlas al cine, ir a algún lado, no. Hay que dar un anillo de compromiso. ¿Cuál fue el anillo de compromiso de Jesús? ¿Cuál fue el anillo de compromiso de Jesús? El Espíritu Santo. Este fue el anillo de compromiso. Y ahí nos dijo, vendré por ustedes. La palabra dice que en casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, no os lo hubiera dicho. Dice la palabra, dice Pablo. Entonces, ustedes saben que este es el compromiso. Y tenemos el anillo del compromiso. Mientras estemos acá, tenemos el anillo del compromiso. Yo le pregunto, cuando la novia tiene el anillo del compromiso, ¿siente que se va a casar? ¿Tiene certeza de que se va a casar? Bueno, entonces el compromiso es que nos vamos a casar. ¿Dónde nos vamos a casar? En las bodas del Cordero.
nos vamos a casa, vamos a ser raptados y llevados a presenciar una boda fantástica que son las bodas del Cordero. Muy bien, entonces yo les digo todo esto porque siento que es necesaria una palabra de exhortación para la iglesia, es necesaria una palabra de exhortación para la familia. ¿Por qué es necesaria una palabra de exhortación? Porque yo no sé ustedes qué ven en el mundo, pero yo el mundo que veo tiene traición, tiene aborto, tiene ideología de género, tiene injusticia, tiene corrupción, tiene maldad. Ese es el mundo que yo veo. Y yo creo que se necesita una palabra de exhortación para este mundo. Nosotros vamos a ser llevados. Cuando comience o al final de la gran tribulación, no me importa cuándo. Yo, si fuéramos llevados al comienzo o fuéramos llevados al final, seguiré siendo cristiano. Yo tomé mi decisión y seguiré siendo cristiano. Tesalonicenses 4, 16, 18 dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos siempre con el Señor. Y dice en el 18 el apóstol Pablo: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Oigan ese verbo que usa: por tanto, alentaos. Si nosotros fuéramos a vivir la terrible gran tribulación, tú le dirías a tu amigo: ay, tranquilo, aliéntate. Solo van a matar 2 billones, no es más. O si tú sabes que esa persona va a ser llevada a las bodas del Cordero, tú le dices: alentaos, alentaos que tú tienes la promesa, alentaos que tenéis el compromiso. Entonces yo creo firmemente que vamos a ser reunidos en el cielo si estamos vivos cuando suceda esa segunda venida. Ese es el qué. Pero yo les pregunto, ¿qué certeza tenemos de que nos iremos? ¿Qué certeza tenemos? No, yo sí me voy a ir porque yo vengo a la iglesia. No, yo sí me voy a ir porque yo pues no he matado a nadie, yo no he robado nada. ¿Será suficiente? ¿Será suficiente para que seamos llevados y seamos librados de todo eso que va a pasar? Yo no estoy tan seguro de que sea suficiente. Yo creo que se necesita mucho más. Y ayer, en lo que estábamos haciendo, yo me di cuenta del nivel de necesidad que tiene el mundo. Y algunos de ustedes dirán: bueno, pero yo ahí ayudo cuando puedo, yo hago lo que puedo. Pero ayer nos dimos cuenta, no sé, si hubiéramos tenido 1.500 despensas, ¿ustedes creen que las hubiéramos entregado? Probablemente sí. En la palabra dice: tuve hambre y no me diste de comer, tuve frío y no me abrigaste. Y cuando tú te preguntas, dices: pero si nunca te vi, ¿eras tú, Jesús? Yo nunca te vi. Y resulta que en todas esas personas que tienen necesidad, que se nos acercan, nos está mandando un mensaje Dios, Jesús, y nos está diciendo: ¿será que tú eres de estos que yo voy a liberar? ¿Será que tú tienes esa naturaleza? Entonces, para que a los niños les quede muy claro, yo hice un experimento. Karen, ayúdame aquí con un experimento. Yo quiero que acerques esto a la cámara para que se vea. Muy bien. Entonces yo hice un experimento. JD, niños, para que les quede claro. Esto es la basura de un taller. Hagan de cuenta la basura de un taller. Da asco, yo sé que da asco, pero es que la tierra da asco. La tierra da asco. Yo muchas cosas de las que vi ayer me dieron asco. Ver a niños todos drogados por la mañana, a las 10 de la mañana, eso da asco. Esta basura del taller da asco. Entonces en la basura hay desperdicios, hay madera, hay papel. Esta está basura bonita, pero la basura da asco y la tierra da asco. Va a haber un día donde ese evento pase, pero tú no vas a ser avisado. No te van a mandar una alerta Amber. No te van a mandar un WhatsApp. No te van a decir: aguas, prepárate que llegó el momento. No te van a decir nada de eso.
Simplemente va a llegar el momento. Y la Biblia dice que es como un abrir y cerrar de ojo. JD, ¿viste esto? ¿Alcanzaste a verlo? Un abrir y cerrar de ojo. Entonces mira lo que pasó. Yo creo que que Jesús no quiere ya untarse más las manos, ya se las untó. ¿No le parece suficiente lo que hizo en la cruz? ¿No le parece suficiente sacrificio el que hizo en la cruz? Entonces Dios encontró una forma muy creativa de llevarse a su iglesia. Esto lo vi de un predicador que se llama Max Lucado y me pareció un ejemplo increíble y una metáfora fantástica. En un abrir y cerrar de ojos, Dios va a hacer esto. Y se va a llevar a su iglesia. Se va a llevar a su iglesia. ¿Cuánto se tardó? ¿Cuánto se tardó? Se va a llevar a su iglesia. Muy bien. Entonces ahora quiero que vean algo. Esto parece un cristiano. Parece, ¿no? Parece. Este iba a la iglesia. Este iba a la iglesia. Este era amable. Este era bueno. Pero este personaje nunca aceptó a Jesús como su Salvador. Este personaje nunca le entregó su vida a Jesús, nunca le entregó el control a Jesús. Este personaje fue altivo y arrogante y nunca pidió perdón por sus pecados, pero parecía un cristiano. Vamos a ver si yo hice el experimento muy rápido. No tiene la naturaleza de Dios. Tiene el aspecto, pero no tiene la naturaleza. La Biblia dice que de estos va a haber muchos. Va a haber muchos. Entonces yo te invito hoy, gracias Karen, yo te invito hoy a que si tú no tienes la certeza, tú no tienes la seguridad, tú tienes dudas, tú en algún momento piensas que todo esto va a pasar y te vas a quedar acá. Yo quiero que tú sepas que la palabra dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú eres atraído y llevado, tú vas a ser de estos que Él dice que cree, y vas a ser llevado y no vas a ser perdido y vas a tener vida eterna. Yo no sé si tú que me estás escuchando en el Zoom o que me estás escuchando acá, en algún momento has sentido que una eternidad en el infierno, en el lago de fuego, es demasiado feo, es demasiado doloroso, es demasiado sin propósito. Tú hoy tienes la oportunidad de pasarte a este grupo, Y yo no sé si tú que estés ahí en el Zoom hayas algún día entregado tu vida al Señor. Hoy lo vas a hacer, si lo quieres hacer, porque Dios es un caballero, Jesús es un caballero y entra a tu vida solo si tú quieres. Pero esta oferta es válida para ti. Tú podrías librarte de todo lo que yo hablé hoy, porque esta oferta es válida para ti, está abierta para ti. Tú puedes hacer una oración sencilla donde tú le digas a Jesús que lo necesitas en tu vida. Tú puedes pedirle que te perdone por sus pecados y que ahora tú eres una nueva criatura y eres hijo de Dios. Entonces te invito a que la repitas conmigo. Si no la has hecho nunca, te invito a que la repitas conmigo. Y si la has hecho muchas veces, pero no estás seguro de ser uno de esos tornillos metálicos que va a irse al cielo en un abrir y cerrar de ojos, yo te invito a que hoy que estás oyendo esto, vuelvas a hacerla. Señor, confieso que he pecado y te doy gracias por el perdón. Gracias por perdonar mis pecados.
y por aceptarme como hijo tuyo. Gracias por darme la vida eterna y darme la salvación. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Gracias porque un día vendrás y vendrás por mí. Y me iré contigo para siempre, Señor. Te pido que desde hoy me hagas una criatura nueva. Te pido que desde hoy me ayudes a caminar. Toda mi carga que tanto me pesa, la pongo en tus manos y camino contigo y confieso que tú eres mi Señor y Salvador. Amén. Entonces, si tú haces esa oración, la Biblia dice que tu nombre queda escrito en el libro de la vida y vas a poder irte con todos nosotros al cielo a vivir una eternidad con Cristo. Amén. Y por supuesto, esa oración te asegura el boleto para ir a la cena y a la boda más hermosa del mundo, que será la boda del Cordero. Y allá estarás, y allá estaremos. Y no sé si piensas en alguien más cuando oyes esto. Hay mucha gente que no va a estar acá porque no ha hecho la oración que dijimos. Todo aquel que no haya hecho la oración que dijimos, cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida, no va a estar acá. Por eso es que Pablo dice: id y haced discípulos y comparte esto con todo el mundo. Por eso ayer, en esa barranca que olía a todo menos rico, y con esas personas que olían a todo menos rico, y en esa situación nosotros estábamos compartiendo la palabra, porque esa es una instrucción y una orden que se nos ha dado. Gracias por haber escuchado esto.